Ahí sí, por fin. Hola, estimados y estimadas estudiantes, muy buenos días. Les doy la más cordial de la bienvenida a lo que espero que sea una entretenida, dinámica y por sobre todo edificante clase de ciclo vital asociado a la adultez y a la adultez mayor. ¿Qué más les iba a comentar? Que bueno, dentro de todo por fin es viernes, ya por lo tanto viene como un pequeño periodo de descanso. Algunos avisos que tienen que ver con actividades que vamos a ir haciendo, digamos como con notas, como esta cosa como media comunidad. Y la idea está en que nos podamos, por lo tanto, la próxima semana reunir a trabajar con un apunte que yo les voy a enviar en un ratito más, de tal forma para que se conecten el próximo viernes, o bien le avisen también a sus compañeros o compañeras que es necesario conectarse de nuevo. O sea, conectarse, digamos, como a la actividad para que tengan la calificación respectiva. ¿Sí? ¿Qué más les podría decir? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de comenzar con la clase de hoy, chiquillos y chiquillas. Si no seguimos jugando siempre la misma metodología de siempre, que es que el que quiera preguntar algo lo puede hacer en cualquier momento, porque puede tener problemas con el micrófono o de conectividad. Profe, Sí, entonces la próxima semana habría otro trabajo como el de la semana anterior. claro, pero esto ya es como más preparatorio para la prueba, que tiene que ver con algunos conceptos, con algunos apuntes, ¿ya? ¿Y la prueba para qué fecha era? Mira, mi idea es realizarla, a ver, espérate, lunes 12, ya, perfecto, y lunes 19, perfecto. Mira, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, en la semana del lunes 12, ya vale decir dentro de 2 semanas más, yo les voy a enviar la prueba. ¿Tú has tenido clases antes conmigo de casualidad, Francisca? No, en otro ramo, pero este semestre no. Ya. ¿Por qué te lo comento? Porque lo que empecé a hacer este año, producto de toda esta cosa como más de teleeducación, es que yo les envío la prueba con una semana de anticipación. ¿Me vas entendiendo? Vale decir, yo la semana del 12 les voy a pasar, entregar la prueba, ¿ya? Y ustedes tienen una semana para entregar. Y si es que en esa semana no pueden rendir la prueba en el horario de cátedra. Vale decir, te lo explico en español y como con fecha, por si a lo mejor yo fui enredado. Yo el día viernes 16 de octubre les voy a entregar la prueba. ¿Me siguen? El 16 de octubre les voy a entregar la prueba. Y tendrían plazo de entregármela hasta el día 23. Y si no han podido, por diferentes motivos, hacer la prueba antes, pueden rendir la prueba, por lo tanto, el día 23 de octubre. ¿Me sigues? No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Entonces, yo en esa semana les voy a enviar la prueba para que en este caso la puedan ir resolviendo cuando ustedes puedan. Eso por lo menos lo que me ha dado más resultado. Me interesa más que la calificación, me interesa que en este formato ustedes puedan aprender lo más posible. Entonces, en general como que el tema de las notas, por cierto tengo que poner una nota, pero no es lo que estoy buscando, no estoy buscando realizar evaluaciones ni complejas ni nada, me interesa hacer buenas evaluaciones. Y por lo tanto, la idea de la actividad de la próxima semana es que van a tener que trabajar con algunas páginas de un texto, ¿ya? Y por lo tanto, allí vamos a ir ya preparando lo que sería la prueba, que como les digo, la deberían rendir el día 23, si es que alguien no pudo enviarla antes. Cuéntame, Francisca, ¿tienes alguna duda?
No, profe, quedó todo claro. Gracias. Sí, de nada, pues Francisca, y bienvenida de nuevo a la clase de hoy día. Gracias, profe. ¿Alguien que quiera comentar algo a todo esto? Ah, porque la semana pasada nosotros nos pusimos a hablar del tema del duelo. Empezamos a hablar de este hito que está con nuestras vidas, digamos, con el que tenemos que convivir, con el cual nos toca relacionarnos. Siempre recuerdo la frase de un gran profesor que tuve en segundo año, que se llamaba Jorge Fernández Tornini. Su seudónimo era Neurito, todos lo conocían como Neurito en la escuela. Y él una vez, me acuerdo en una clase, nos dijo que el problema de la muerte no era para el muerto, sino para quienes sobrevivían o lo rodeaban. Y en efecto, el tema de cuando fallece alguien puede ser incluso hasta mascota, ¿ya? En general también es relevante, ya les voy a explicar por qué. Pero en general, de acuerdo a esta autora, Elizabeth Kubler-Ross, las personas vamos pasando por diferentes etapas. La investigación hoy día muestra que no es como una progresión lineal, vale decir que primero viene la negación, que después viene la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, así como un orden rígido, no, sino que en general son diferentes etapas, en general por lo que se va atravesando, ¿ya? En ese sentido, este es bien bonito, por ejemplo, porque uno puede revisar varias cosas de este gráfico, ¿ya? Y que tiene que ver con las etapas por las cuales uno puede pasar. Pero también, si ustedes se fijan, la línea roja que después sube, ¿ya? Nos da una visión como bien esperanzadora, como bien alentadora con respecto a que los duelos sí pueden, por lo tanto, aprenderse a convivir mejor o incluso a que podamos, no sé, construir una mejor vida, usar los consejos que nos dio esa persona antes de partir o lo que alcanzamos a conversar con ella. Pero es bien interesante cómo en este caso la línea roja sube al finalizar o al transcurrir un determinado periodo de tiempo. Un año y medio más o menos, Elizabeth Kubler-Ross comenta que las personas ya están como en más condiciones de ir aceptando el hecho. Pero es bien interesante que también aparecen otros autores, que vamos a ver, por cierto, en su momento, que es Robert Neymeyer, que quien plantea que los duelos dependen mucho del tipo de vínculo que se tenían y el tipo de muerte, esas dos cosas. Por lo tanto, en ese sentido, claro, el fallecimiento de mascotas, sobre todo, por ejemplo, en niños, tiene un determinado efecto, ¿sí? A veces no necesariamente porque los niños digan que no se acuerdan, no es que no se acuerden, porque para los niños el tener contacto con los animales es un hito bien, bien relevante. Y todos probablemente debemos recordar perros o las gatitas, qué sé yo, las gatitas que uno tiene, digamos, que ha tenido. Yo conocí gente que le gusta tener gatita y lo pasa re mal cuando fallece una. El asunto está en que, por cierto, también uno puede experimentar cierto, no sé si decir duelo, pero sí como con muchas de estas características, porque en general los autores tienden más a asociar el duelo como diagnóstico, ojo, como diagnóstico. Ya, digamos, cuando han sido pérdidas con seres humanos, y muchas veces algunas pérdidas o fallecimientos bien, bien traumáticos. Entonces, en esa perspectiva y en esta lógica, nosotros en esta etapa de pandemia hemos visto y hemos sabido de gente que ha fallecido. Espero que, por cierto, en su familia no haya fallecido nadie. Pero sin duda que esto que estuvimos viendo la semana pasada como contenido, eh, es muy relevante para la formación de ustedes, sean psicólogos clínicos, psicólogos laborales, educacionales, psicólogo hospitalario, del deporte, lo que sea, incluso hasta cuando dejen de estudiar psicología. Lo cierto está en que el duelo es un hito que nos toca a todos y la gente les va a pedir algún tipo de orientación, algún tipo de ayuda. Ya, lo que vamos a ir viendo en estas futuras clases cuando tengamos que hablar de la muerte
Lo vamos a hacer, por cierto, con un tono reflexivo y en particular porque el tipo de conexión y de empatía que se tiene que dar en duelo es diferente a los otros tipos de, me atrevería a decir yo, de contacto empático que uno tiene con diferentes problemas, ¿sí? De las personas. Y particularmente porque en general el trabajar con duelos, con personas que están experimentando y han experimentado el fallecimiento, involucra que el terapeuta se va a tener que en algún momento también conectar con sus propios duelos, ¿ya? Quizá yo creo que en otro tipo de terapia puede incluir de lo mismo si el terapeuta se da cuenta o no, o tipo de problemas, digamos, diagnóstico, si el terapeuta se da cuenta o no de cómo son sus propios procesos personales. Pero yo me atrevería a decir, chiquillos y chiquillas, que, perdón, que estoy con alergia, que me tomé el antihistamínico, pero no ha hecho mucho efecto, en fin. Pero yo le diría que, claro, es un ritmo diferente la atención psicológica cuando uno atiende duelo, y lo que ha mostrado la investigación ahora es que el duelo, como es un suceso natural, no tenemos por qué problematizarlo. O sea, si las personas sufrimos por, por la pérdida de un ser humano, de mi hermano, de mi mamá, qué sé yo, de mi hijo o de mi mascota, lo que sea, el, el tema de la muerte en sí es un hecho que es natural. Y por lo tanto, esto de problematizar el duelo es que a veces algunas personas las fuerzan a superar el duelo cuando hay etapas en las cuales las personas no sé si no quieren, pero el sufrimiento es muy grande todavía como para presionarlos. De hecho, el duelo se recomienda como aplicar tratamiento cuando la persona está teniendo dificultades cotidianas o en la vida diaria evidentes y ya por un buen periodo de tiempo, más de 6 meses, ¿sí? Que la persona no se puede levantar, que la persona dejó de trabajar, que la persona hasta está pensando en morirse para reunirse con la persona que falleció. En fin, ahí sin duda que uno debe intervenir y en este caso realizar tratamientos psicológicos porque la toma de conciencia allí va a estar muy alterada, el sufrimiento es mucho para algunas personas. Entonces, todo esto tiene que ver con que la investigación ha mostrado eso, ¿sí? De hecho, al menos, si bien puede sonar autorreferente, pero siempre es bueno comentar cuál ha sido la experiencia clínica que uno ha tenido. Ya no es como para que digan, ¿sabes qué? Esto es lo que se hace a nivel mundial. Pero me he dado cuenta que sí, me he dado cuenta que sí que se hace a nivel mundial. Que con un tono respetuoso, por cierto, uno hace una entrevista y al finalizar la entrevista, o en la primera sesión, ¿ya? Pero siempre en los primeros momentos, es bueno preguntarle a las personas por qué deberían recibir tratamiento psicológico, siendo que el duelo es un suceso natural. Uno puede acompañar, uno puede entregar ayuda, pero, pero en esa lógica no hay que obligar a las personas a venir a hablar del duelo todo el rato, porque se transforma en una pésima experiencia para las personas, salvo si, solo si, que las personas quieran ir a hablar con uno y quieran ir a desahogarse, quieran ir a liberar un poco de lágrimas, y allí obviamente las puertas van a estar abiertas, pero siempre haciendo notar que el duelo es un suceso natural por el que tenemos que pasar tarde o temprano. Eh, por lo tanto, a veces las personas, y antiguamente se sentían obligadas a, cuando iban a sesión, a hablar única y exclusivamente de la persona que había fallecido. Y por lo tanto, a veces se sentían, muchas veces los pacientes, algo maltratados porque a veces no querían hablar. O sea, ¿a quién le gusta hablar obligadamente de las cosas dolorosas o desagradables que está sintiendo? Yo me atrevería a decir que muy poca gente le gusta hablar obligadamente de las cosas dolorosas. Por lo tanto, el dar el espacio, el respetar y hacer notar de que si quieren venir a hablar del duelo, las puertas están abiertas, pero que es un suceso natural y no vamos a armar un problema del duelo, salvo si, solo si, como les digo, que es lo que yo hago, que después de unos 6 meses, unos 9 meses, las personas, su vida habitual, lo que vienen haciendo, todavía no se logra recomponer. Allí hay que tener como un criterio como para que las personas
puedan acercarse. Y esto, chiquillos y chiquillas, tiene que ver con que, en general, por lo menos en el campo clínico, ya, yo me atrevería a decir, por supuesto, en todas las menciones, de todas formas, pero uno tiene que estar actualizado. Uno tiene que, ustedes van a terminar de estudiar psicología, pero igual forma tienen que seguir leyendo o estudiando, porque las cosas cambian mucho. Son muy pocas las teorías en general que van quedando en psicología que no van cambiando en el tiempo y no van cambiando en el tiempo porque no, o sea, no cambian simple y llanamente porque muchas veces no toman la evidencia científica. Es curioso decirlo, pero claro, hay conceptos basales, por ejemplo, del psicoanálisis que no cambian, que no van a cambiar, versus, por ejemplo, hay en otro enfoque, como por ejemplo lo cognitivo-conductual, que ellos van hoy en día están en unas terapias de tercera generación, como que desde donde partió, que era todo el modelo del aprendizaje, la psicología del aprendizaje, que son las terapias de primera generación, pasaron después, en la década de los 60, a las terapias de segunda generación, donde el pensamiento interpreta muchas cosas y por lo tanto algunos dolores pueden verse exacerbados o aumentados por nuestra manera de pensar y por lo tanto hay que aprender a manejar y conocer cómo pensamos, cuáles son nuestras creencias, nuestras actitudes. Hay que mirar eso para generar cambio en psicoterapia. Y ahora, hoy día está en una postura más constructivista, más existencialista, tomando técnicas que vienen desde la filosofía oriental, como en el caso de los ejercicios de respiración y en particular el mindfulness. Claro, la evidencia en algunos enfoques como el cognitivo-conductual va mostrando que las cosas hay que cambiarlas. Hay otros enfoques, en cambio, que no cambian mucho. ¿Ya? Entonces, en el caso del duelo, por lo tanto, chiquillos, para cerrar en esa temática, hay dos cosas. Lo primero es que es un aspecto natural de nuestras vidas, que con el dolor de nuestras almas, pero es con lo que tenemos que convivir. Se nos olvida, pero es con lo que convivimos. Lo segundo tiene que ver con que hay modelos que explican cómo las personas van a cursar el duelo. El más conocido, el de Elizabeth Kubler-Ross, que el que vimos que tiene etapas, tales como la negación, la ira, la negociación, una etapa bien aguda asociada como a depresión y después comienza la aceptación. ¿Ya? Pero también hay otros modelos que enfatizan que el duelo se puede estimar a partir de el tipo de vínculo y el tipo de muerte que ha tenido la persona. ¿Ya? Y como tercer aspecto, le diría yo que para el tema del duelo, siempre es bueno leer literatura, no sé si decir especializada. ¿A qué me refiero con esto? Yo en este momento le estoy hablando de algunos autores como Elizabeth Kubler-Ross y Robert Neymeyer. Probablemente deben haber otros más, ¿ya? Pero yo les invito a que, si les gusta esta temática del duelo, puedan leer cualquier cosa, cualquier apunte, cualquier capítulo, cualquier artículo, lo que sea de alguno de estos autores. Ustedes colocan Robert Neymeyer, con Y así, Neymeyer, y colocan duelo y les van a aparecer las publicaciones que él tiene. Y claro, los insto a que si les gusta esta temática, vayan leyendo cosas más especializadas porque, en fin, una de las cosas que tiende a pasar en la psicología es que hay temáticas en las cuales uno se va haciendo más especialista y por lo tanto, como se va haciendo más especialista, la información también se va poniendo más aguda, pero va aportando mucho más. Por lo menos de un profesor que yo conozco, amigo mío, Claudio Barrales, que a todo esto es exalumno y que dicta la cátedra de Psicología de la Salud acá en nuestra universidad y lo vieron probablemente en esta exposición que hicimos con el resto de los egresados. Pero Claudio me decía de un congreso al que había ido a Cuba, que allá los cubanos el duelo lo trabajaban de esta forma. Le decían a las personas que no era obligación eh, ir a terapia porque era una situación natural, que ellos los podían ayudar a aprender a convivir con el duelo, pero que el duelo no tenía por qué, digamos, como que haya que tratar la pérdida, sino que como una patología, digamos, sino como un proceso en el que como uno como ser humano está dispuesto a acompañar mientras sea necesario en el sufrimiento o en el duelo que esta persona está teniendo. Y eso es lo que estaban desarrollando allá en Cuba hasta hace no sé si 1 o 2 años atrás.
Estos son hallazgos de un psicólogo que se llama Jorge Grau, muy potente en la línea de psicología de la salud. Y claro, allí Claudio me llegó contando eso. Me llegó contando que eso es lo que estaban haciendo los cubanos ahora, porque en el fondo, y claro, y un poco lo que a veces yo lo conversaba ese día con Claudio, como decía, para ir redondeando con el tema y ver esto de por qué el enfoque integrativo. Pero yo le decía a Claudio que yo hacía muchas de esas cosas. De hecho, en algún momento yo les digo a las personas que a mí me gustaría tener una varita mágica y que vuelva la persona, la persona que falleció. Me gustaría tener esa posibilidad para quitarle el sufrimiento, porque esa es la única forma de quitarle el sufrimiento a una persona, que esta persona que falleció reviva y reviva saludablemente. Esa es la gran solución, pero no está esa solución disponible. Por lo tanto, lo que yo puedo colaborar es que la gente aprenda a convivir con su duelo, con su pérdida, con ir viendo también cómo están las otras áreas de su vida, sobre todo si tienen hijos, porque tienen que seguir velando por ellos también. Entonces, el duelo tiene cosas bien especializadas, y las insto a que puedan mirarlo, ¿ya? Y puedan ir leyendo. Ahora, ¿por qué toda esta cosa de la evidencia y por qué en esta cosa del enfoque integrativo supraparadigmático, que es con el enfoque con el que yo trabajo? ¿Y por qué, digamos, lo muestro? No tiene que ver con el afán de yo mostrar que es mejor que lo del psicoanálisis, que esto es mejor que con el individuo conductual y que es mejor que lo humanista, ¿ya? Yo creo que sí, pero de muy de cerca. Lo que pasa, chiquillos, es que en el ramo de ciclo vital, si ustedes no tienen una mirada integradora, van a dejar de ver áreas de los adultos y los adultos mayores. Es así de simple. Vale decir, si ustedes como psicólogos trabajan con adultos mayores, ¿ya? Van a tener que aprender a sumar y a conocer variables biológicas que afectan el funcionamiento del adulto mayor y que tiene que ver con la atrofia muscular, que tiene que ver con la presencia de enfermedades físicas, el deterioro de la visión, la disminución de la energía vital, eh, eh, cosas biológicas muy asociadas que el adulto mayor. Entonces, cuando yo digo el psicoanálisis o lo cognitivo-conductual o lo humanista, ya recogen de forma ordenada esa información y los cognitivos conductuales tienen algo, ¿ya? Sin embargo, cuando, por ejemplo, empezamos a ver, digamos, como en esta cosa como de lo integrativo, si hay adultos que tienen experiencias traumáticas reprimidas, la respuesta es sí. Nuestros papás, nuestras mamás, abuelitos, abuelitas, ojalá que no, pero algunos de ellos sí deben tener sus experiencias traumáticas reprimidas y que les deben afectar todavía, como por ejemplo la experiencia de maltrato infantil. Antes a los niños se les pegaba y se les pegaba harto. ¿Ya? De hecho, chiquillas, ustedes le pueden preguntar esta frase a su papá o a su mamá o a su abuelito, la letra entra con sangre. Esa era una gran frase que dominaba la crianza de los niños. Y por lo tanto, los que no aprendían a leer, por más que tuvieran déficit atencional o dislexia, les pegaban igual, porque no se había visto que existía como esa dificultad, como ese problema. Entonces, claro, si decimos, bueno, que este adulto puede tener experiencias traumáticas reprimidas, ¿ya? Ese concepto no lo utiliza la cognitivo conductual. No lo habla con ese concepto. Sin embargo, el concepto de hablar de experiencia inconsciente o experiencia traumática inconsciente es tomado por el enfoque integrativo, al igual que las variables biológicas, y lo integra. ¿Por qué se van integrando y se van sumando desde esta mirada? Por la evidencia. Ese aporte que hizo de Freud con respecto al inconsciente, pero particularmente no en términos de la determinación del comportamiento en general, sino que ya voy a llegar por qué, y bueno, y en el fondo son las variables ambientales que ya las voy a mostrar. El tema está en que es innegable que los seres humanos tenemos cierta área en la cual nosotros no nos damos cuenta, tenemos ciertos puntos ciegos sobre nuestro funcionamiento. Y no nos damos cuenta, uno puede
estar muy alterado, enojado, y uno quejándose de por qué el papá es tan idiota. Y uno trata de ayudar a esa persona y dice, pero no me estáis entendiendo, y reacciona tan idiota como reacciona su papá, pero no lo va a asociar. Hay gente que no lo logra asociar, ahí aparecen mecanismos de defensa, en fin. Pero el concepto de experiencia traumática sucedida en la infancia o en la adolescencia, y ojo que también, por supuesto, se puede dar en la adultez, como les decía, por los tipos de muerte que se pueden dar. Pero claro, nos encontramos con que, fíjense que si yo ya voy integrando variables biológicas, si ya voy integrando variables inconscientes, parece que voy teniendo una mirada más amplia y más integradora. Luego, si me voy, por ejemplo, a la parte más cognitiva de las personas y me encuentro con que la gran mayoría de las investigaciones a nivel mundial dicen que la gente tiene que aprender a manejar su pensamiento, eh, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que sacarlo? Porque como humanista, por ejemplo, no voy a creer en el concepto del rol de la cognición en el comportamiento humano si está apareciendo todo este tipo de evidencia. Entonces, ya tenemos biológico, inconsciente y tenemos cognitivo. Ya llevamos tres. Fíjense cómo la mirada va aumentando. ¿Ya? Así como también los humanistas tienen un muy buen trabajo desde el área de la afectividad y en particular el trabajo corporal y en particular también con los procesos de expansión de conciencia. ¿Ya? Entonces, en esta lógica, ya nos encontramos con que autoestima, ya apego con nuestra mamá, o sea, tenemos una serie de paradigmas. Fíjense, ya estamos integrando el biológico, ¿qué tiene que decir? Estamos integrando el inconsciente, ¿qué tiene que decir? Integramos lo cognitivo, que también tiene cosas que decir. Integramos el afectivo y tiene cosas que decir también. Luego, damos lo siguiente, el rol del ambiente, lo que nos rodea, ¿acaso nos influye en nuestro comportamiento? Y la respuesta es sí. ¿Acaso la inequidad en salud nos afectará o no nos afectará? La respuesta es sí. ¿La calidad del empleo o tener empleo afectará? Sí. ¿Tipo de vivienda afectará? Sí. ¿Tipo de colegio? Sí. Todo lo que está fuera de nosotros nos puede afectar, incluyendo la época histórica en la cual nosotros nos estemos encontrando y los entornos sociales en los cuales vivamos. Entonces, fíjense cómo este modelo, como integra, va sumando partes, po, va sumando partes, ¿ya? Ahora, el esquema que aparece acá tiene que ver con que, ya voy a llegar al tema del self, ¿sí? Para explicarlo nuevamente, ¿ya? O sea, digo nuevamente porque ya lo expliqué en el ciclo vital 1, ¿ya? Pero en el fondo, para otros esto es algo nuevo, ¿ya? Y muy nuevo, y espero que le guste porque para allá va la psicoterapia. La psicoterapia va para la integración, por si acaso, muchachos. Luego, cuando yo tomo este esquema, por lo tanto, y le empiezo a decir, chiquillos, cómo funcionamos las personas, es que las personas estamos insertos en un ambiente, todo lo que nos rodea es ambiente, y por lo tanto hay una gran E que como este gran círculo nos rodea. Pero lo que nos va pasando con el ambiente es procesado por una P, por una persona. ¿Ya? Y por lo tanto, como lo procesa una persona, dentro de esta persona nos encontramos con todos estos cuatro paradigmas más el sistema self, que ya lo voy a explicar. Aparece lo biológico, aparece lo afectivo, lo cognitivo y lo inconsciente. Y después de todo este procesamiento, más lo del sistema self, se supone que se produce un determinado comportamiento, vale decir una C, ¿ya? Y esta C tiene consecuencias. Lo que nosotros hagamos después de procesar todo esto, tiene consecuencias en el corto plazo, en el K1, o en el mediano plazo, que sería el K2. ¿Ya? Yo creo que a lo mejor Roberto acá podría colocar un K3, que sería como la de, la de largo plazo. ¿Sí? Roberto es quien aparece ahí arriba, lo que pasa es que tengo la posibilidad de trabajar con ellos dos, con Roberto y con Verónica Bagladi. Los dos son doctores en psicología muy reconocidos a nivel nacional e internacional, en particular Roberto, porque Roberto Paso es el único chileno y el único latinoamericano en este momento que ha recibido el premio Sigmund Freud, que es de la Asociación Mundial de Psicoterapia.
y tiene 4 libros. El último libro que sacó Roberto es de 1400 páginas, es un buen libro, una actualización muy, muy buena. Entonces, Roberto es el que ha propuesto todo este enfoque desde la década de los 80 y Verónica la ha ido ayudando a ir desarrollando y particularmente llevando el enfoque a las diferentes áreas las cuales se puede aplicar, que en realidad es como bien amplio porque el modelo integra y todos los enfoques teóricos hablan de que uno tiene que integrar finalmente. Es bien curioso de todas formas como la integración está agarrando fuerza, algunos todavía como que muestran cierto recelo, pero en la práctica uno integra las cosas. Me resulta raro que un profesor psicólogo clínico no considere el ambiente y esté hablando de la inequidad social, por ejemplo, qué sé yo, y de la calidad del transporte, como que no tiene mucha lógica. En fin, chiquillos y chiquillas, este enfoque, como les digo, muestra ahí al medio un concepto que se llama self, o el sí mismo, traducido al español. Préstenme harta atención con esto, con el que les voy a mostrar. Resulta que cuando Freud planteó los conceptos fundamentales, por decirlo así, basales del psicoanálisis, planteó que el yo, como estructura, lo que tendía a hacer era luchar contra las demandas del ello, porque el ello le estaba pidiendo cosas aquí y ahora ya, la gratificación inmediata, el placer, qué sé yo. Y por el otro lado está el super yo, que tiene que ver con las normas sociales, que tiene que ver con cómo se llama, con lo que es correcto y lo que tenemos que ir haciendo. Y ahí el yo, por lo tanto, va entre esas dos fuerzas luchando, ¿ya? Yo no sé cuánto más haya avanzado el psicoanálisis en términos de qué es lo que más hace el yo, pero la investigación científica a nivel mundial nos está mostrando que la estructura que propuso Freud, que por cierto muy bien que la visibilizara, realiza más trabajo del que uno cree. Y por lo tanto, cuando uno dice que realiza más trabajo, tiene que ver con que esta estructura yoica, ya de Freud, no decía, por ejemplo, no hablaba de algunas de las funciones que aparecen acá, por ejemplo, particularmente la de búsqueda de sentido. Entonces, entonces eh, uno empieza a revisar la literatura y empieza a ver que el sí mismo empieza a hacer funciones de toma de conciencia. Ya, desde acá nosotros, desde el enfoque, hablamos de un conciencia integral, que tiene que ver con que la persona no tan solo se da cuenta de lo que está pensando, sino también de cómo se está sintiendo y qué es lo que está haciendo, muy operativamente hablando, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, que yo soy pesado, que soy arrogante y no mover ningún músculo de arrepentimiento y de querer cambiar esa forma de ser, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, cuando están muy deprimidas, tienden a verse muy negativamente, como inseguros, inútiles, qué sé yo, poco atractivos, poco atractivas, poco importantes. Y la toma de conciencia allí, por ejemplo, está más cargada hacia, en este caso, lo negativo, ya hacia lo más doloroso, y afectivamente se vive como un dolor muy, muy grande. Lo que ocurre es que, por ejemplo, las personas no logran ser conscientes de cómo eso le puede empezar a traer dificultades ese funcionamiento, particularmente en el K1, en las cosas de corto plazo, porque puede que en el día a día cometan muchos errores y puede que en el día a día se distancien en la gente y puede que en el día a día se empiecen a cargar más como para mirar quitarse la vida que en realidad querer revivir, digamos, o sobrevivir a los problemas que se está teniendo. Por lo tanto, la toma de conciencia nosotros del enfoque integrativo la planteamos como algo integral, ¿ya? Y esto en general ha mostrado muchas más evidencias, sobre todo porque cuando el awareness, el darse cuenta, el tomar conciencia, es integral, los cambios duran más en las personas. Y por el contrario, chiquillos y chiquillas, un criterio que manejan los psiquiatras para establecer el nivel de gravedad de un caso tiene que ver con la ausencia de conciencia de enfermedad. Vale decir, cuando las personas no se dan cuenta de lo que les está pasando y qué tan afectados pueden estar. Ya en el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia, se da mucho que hay una ausencia de conciencia de enfermedad, porque la gente no logra darse cuenta que no existe lo que se está escuchando afuera
o lo que están viendo afuera, como alucinaciones. No tiene esa posibilidad de poder hacerlo, ¿ya? O le cuesta más. Luego, la identidad, que no tiene que ver necesariamente con la identidad sexual, ¿ya? Si bien es una estructura bien importante, no sé si es la clarificación de la identidad sexual, pero al menos tener conciencia respecto de cómo o cuál es la identidad que las personas puedan tener, ¿ya? Ahora, en el tema de la identidad, como les comento, si bien eso es relevante, sí también es relevante que ustedes puedan ir viendo en las personas de cómo se definen, si se definen como segura o insegura, cuánto se conocen. En adolescentes es muy interesante estimular el autoconocimiento. Es muy interesante, porque de una u otra forma, como el proceso de construcción de identidad es muy activo en ese proceso, en una etapa de confirmación y desconfirmación de algunas cosas, el preguntarle y hacerle actividades que tienen que ver con que si se conocen, no se conocen, puede ayudar muchísimo a ir esclareciendo e ir, en este caso, afianzando una determinada identidad. Con un trabajo terapéutico uno también puede ir corrigiendo cosas, ¿ya? Entonces, la toma de conciencia y la identidad, ya de por sí, si ustedes se fijan, empieza como a complejizar el panorama, toda vez de que de una forma u otra nos encontramos con que todo se va integrando. Y estos son conceptos que ustedes tienen que haber visto en algún momento y en alguna asignatura. Lo que ocurre es que acá ya es todo, no sé si decir como un filtraje, pero lo que aparece acá tiene que ver con lo que la evidencia científica nos ha mostrado de forma sistemática durante las últimas décadas. Luego, la función de significación, ¿sí? Que tiene que ver con cómo interpretamos la experiencia y si la interpretamos bien. A veces las personas interpretamos bien mal alguna experiencia, entonces nos cargamos para el lado negativo, para el positivo, oye, me miraste mal, te pasa algo conmigo, y a veces no es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces lo que tenemos que ayudar los terapeutas tiene que ver con lo que es la resignificación. A veces hay algunas personas que han traducido alguna experiencia o la han interpretado de una forma que es muy rígida. ¿Y qué es lo que pasa? Si estará de buenos análisis o no, es que un análisis rígido de algo siempre va a ser muy entrampante, ya en la gran mayoría de las situaciones. Entonces, bajo esa lógica, a veces las personas nos quedamos como con la idea de que, por ejemplo, yo no era importante para ese amigo o a esa amiga, y muchas veces esta traducción que uno hace está arraigada, por supuesto, en una determinada desilusión, un determinado, qué sé yo, dolor, pero también cuando uno ve que en vez de decirle a las personas, sabes que a lo mejor tú tienes un problema, si uno comenta que las amistades van pasando por ciclos, ya que los tipos de relaciones que vamos teniendo dependen mucho de la edad, de nuestra experiencia, y por lo tanto las relaciones entre los amigos pueden ir y pueden venir, como pueden solamente ir, como otras solamente pueden irse, digamos, como alejarse, ¿ya? Eh, entonces, en esa lógica, cuando las personas logran traducir o resignificar su experiencia de una forma más objetiva, más flexible, más amplia, se empiezan a dar cuenta que en general la mayoría de las experiencias pueden ser interpretadas o traducidas y por lo tanto uno puede aprender a conocer cómo es que uno traduce o cómo uno significa, ¿ya? Otra cosa que hace el sistema SELF tiene que ver con la autoorganización. Vale decir, imagínense que ustedes en este momento están en su pieza. Ya me imagino que la mayoría de ustedes debe estar ahí acostadito, además que la mañana hoy día ha estado bien helada. Día viernes yo me imagino que ustedes deben estar muy cansados, muy cansadas, ¿ya? Pero si yo les pido que abran un ojo, hagan ese tremendo esfuerzo de abrir un ojo y ver si su pieza está ordenada o no, ustedes van a decir, por ejemplo, que ya es como día viernes, está todo desordenado. Ya, yo no tengo por qué enjuiciar si está ordenado o desordenada su pieza. Si el tema está en que en la vida también a veces tenemos experiencias que nos desorganizan o nos descolocan. Y por lo tanto, reorganizar o reordenar nos puede tomar un poco de tiempo de la misma forma cuando queremos ordenar nuestra pieza. ¿Me siguen? Y claro, en algún momento la pieza la vamos a querer ordenar a la rápida. Siempre hacer la cama primero ayuda a que la pieza se vea ordenada.
un 50%, ¿ya? Pero también si lo vemos en nuestras experiencias, claro, resulta que hay algunas cosas en nuestra vida que le tenemos que dar más vueltas. A veces, por supuesto, que darle muchas vueltas a las cosas puede hacer que acumulemos más ansiedad, ¿ya? Y por lo tanto ahí va a haber que bajar un poco la intensidad de toda esa reorganización. Pero lo cierto está en que las personas sí tenemos que aprender a reorganizar nuestra experiencia. Muy concretamente es cuando, por ejemplo, ustedes se sacaron una mala nota, por ejemplo, en alguna prueba, en alguna evaluación, y, y eh, claro, ustedes quedaron descolocados mientras el resto tenían muchas buenas notas, ¿ya? O qué sé yo, que el compañero más flojo, la compañera más floja del curso se sacó la mejor nota, y a ustedes les dio rabia, lo que sea, pero hay experiencias que nos descolocan. Por lo tanto, ¿cómo nos reordenamos? ¿Qué hacemos para ir reorganizándonos? Y particularmente, y esta pregunta es muy bonita que la que elabora Roberto, ¿cuán coherente es mi mundo interno? No nos da lo mismo lo que pasa afuera. En general, las personas buscamos que las cosas no hagan sentido. En particular, los estudiantes de psicología buscan cosas que le hagan sentido. Buscan enfoques teóricos que los remuevan y que los motiven a ir estudiando, ¿ya? Búsqueda de sentido. Darle un sentido a nuestras existencias. Eh, ¿Qué quiero de mi vida? ¿Cómo me imagino de acá a 10 años más? ¿Quiero trascender? ¿Qué legado quiero dejar? Eh, claro, cuando se tienen hijos, ¿qué es lo que le quiero dejar a mis hijos? ¿Qué recuerdo quiero dejarles mío? Uno le hace estas preguntas a los papás y los papás se ponen a llorar de partida. Porque es re complejo. Po. Si uno por ejemplo, yo en estas actividades que yo hago de fortalecimiento de habilidades parentales, le pregunto a, a los papás, pues, cómo son sus hijos, ¿ya? Y me empiezan a decir que son flojos, irresponsables, ¿ya? O lo ven muy débiles, o lo ven muy tímido, lo que sea. Y después yo a los papás le digo, mira, presta atención, y le pregunto a los hijos, ¿cómo ves a tu papá? Y los niños lo miran y le dicen como el mejor, ¿sí? O quiero mucho a mi mamá, y olvídense, esas sesiones son a moco tendido, porque es como un bonito reencuentro. O sea, en el fondo la mamá se empieza a dar cuenta que con sus comentarios a veces descalifica mucho a su hijo, y su hijo aún así la sigue viendo bien, aún así le sigue perdonando cosas. Entonces, muchas veces la búsqueda de sentido en los papás y en las mamás puede ir orientado, por ejemplo, a ver qué legado quieren dejar o cómo se imaginan que lo ven sus hijos. Y a veces algunas mamás dicen que su hijo la ven como enojona, como pesada, como los jueces, no sé. Y por lo tanto, claro, el ir activando estas cosas va haciendo con que en la maternidad se va encontrando no tan solo un propósito en la vida, sino que también un sentido de trascendencia. Vale decir, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes sueña con ser papá o no, o sea, sueña con ser mamá o no, pero pregúntense qué es lo que les gustaría o qué les gustaría que aprendieran sus hijos de ustedes. Y son preguntas que activan un nivel, digamos, como digamos, como existencialismo muy puro, ¿ya? Yo el otro día hablaba con una colega de que el otro día me puse a pensar en mis sobrinos también, pues. Entonces, como que también qué legado le puedo dejar a mis sobrinos. Entonces, claro, cuando uno se pregunta y uno activa esas cosas, uno puede ir estimulando, por lo tanto, una búsqueda de sentido, como un norte en la vida hacia dónde luchar. Por lo menos en mi caso, mi sentido de vida es llegar a ser abuelito, quiero llegar a ser abuelita o adulto mayor, con la mejor condición de salud posible, y que me vayan a ver mis nietos el fin de semana. Yo voy a dar por pagado, voy a andar llorando solo de, de emoción cuando me pase eso. Pero sin lugar a dudas que por lo menos en mi caso es un norte. Y lo que es como la conducción de vida tiene que ver con cómo es que en el día a día me voy moviendo. Perdón por decirlo de forma tan poco académica, el comentario que voy a decir a continuación. No sé si hay alguien conectado o conectada, pero ¿qué es lo que entiende de la siguiente frase? Más Vivaldi y menos Pavarotti.
Si es que hay alguien conectado, por supuesto, que si ha escuchado esa frase y qué quiere decir. Bueno, sí, Es como estar más atento, profe. Estar más atento y. más Como, vivos, po, sí, más más vivos, vivo y o menos más, pavos, más atento y que menos despistado. y menos pavos. Gracias, gracias, Cristian. Claro, en el día a día nosotros tenemos que andar como muy activos. Y muy activos porque hay muchas tomas de decisiones que nosotros hacemos. Por ejemplo, la gente cuando está deprimida, su toma de decisiones es más pasiva, como que espera que el resto tome decisiones en vez de ella, de esta persona, y claro, en general a veces las cosas no coinciden porque no es lo que ella está queriendo, lo que está decidiendo. Por lo tanto, el empezar a activar, por ejemplo, a las personas que tienen depresión, lo que quieren, ayuda mucho, ¿ya? Por ejemplo, en la conducción de vida, se van a encontrar con compañeros que cuando están ebrios dejan de tomar, ¿ya? Y, se empiezan a cuidar, así como para no estar tan ebrios, tan curados, pero otros no, otros van a seguir tomando, ¿sí? Y uno dice, chuta, ¿y qué es lo que va a pasar con él? Pues y hay algunos que de repente se quedan dormidos en cualquier lugar, otros que se quedan dormidos en las micro y siguen de largo, otros que lo han asaltado. En fin, el tema está en que muchas veces una de las cosas que en la conducción de vida se nos olvida tiene que ver con cómo seguimos manejando la impulsividad. La impulsividad no tan solo es de cuando uno es niño y desaparece cuando uno va creciendo, no, va quedando siempre un lado de impulsividad. A veces dan ganas de mandarlo todo a la punta del cerro y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero la mayoría de la gente no manda las cosas a la punta del cerro porque tiene la conducción vital y la experiencia del día a día de que empezar a hacer las cosas de cero es complejo. Po. No, no es llegar y reinventarse y a la rápida. O sea, por supuesto que a veces hay que hacerlo muy rápido, pero lo que sí es claro es que la conducción de vida nos va a requerir eso. Yo siempre me acuerdo de un profesor que era Gabriel Reyes, un gran terapeuta de la línea humanista experiencial, y él nos enseñaba el siguiente ejemplo, que si por ejemplo ustedes van atrasados a, a dar una prueba y están esperando la micro, ya, para ir, por supuesto, o el metro, para ir a dar la prueba, pero en la billetera tienen 50.000 pesos y podrían tomar un taxi también. Entonces, Gabriel nos decía, bueno, la mayoría de la gente entiende por este ejercicio que si tiene 50.000 pesos, va a tomar el taxi. Ya si eso es como esperable que la mayoría de la gente lo diga, a no ser que, y esto es lo que nos decía, y esto era bien interesante, a no ser de cuál es el procesamiento interno que la persona hace. Vale decir, si se quiere guardar esas 50 lucas y llegar donde el profesor y decirle, profesor, ¿sabe qué? Desperté atrasado, tuve problemas para venirme en micro, puedo dar la prueba, pero aunque en el tiempo que quede, yo acepto las consecuencias. ¿Ya? En general, ese acto de asertividad podía ser, como él decía Gabriel, podía permitir que uno rindiera la prueba y se quedara con 50 lucas. ¿Sí? Había otros, en cambio, que en esta cosa de tomar el taxi e ir a dar a la prueba, no era solamente porque uno tiene 50 lucas, uno no se va a hacer problema, sino que también a veces hay personas que tienen un nivel de responsabilidad muy alto y por lo tanto son capaces hasta de darle un poco más de plata al chofer de taxi con el fin de llegar lo más rápido posible. ¿Ya? Lo cierto está en que en el día a día, lo que nos comentaba Gabriel, era que todos los días estamos tomando diferentes decisiones. ¿Qué vamos a comer? Y a veces, muchas veces nos preguntamos lo que vimos en la televisión y lo que vimos más sabroso o lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo en ese momento comer. Pero todo lo que sea, ¿ya? Lo que sí nos decía Gabriel era importante en la lógica del autoconocimiento ir reconociendo cómo andaban los impulsos, cómo andaban nuestras necesidades, qué es lo que yo quería en la vida, y por lo tanto cada día nos ofrecía la oportunidad de aprender, y aprender a ser mejores personas y aprender a hacer mejor las cosas. Entonces, cuando aparece finalmente ahí, me comprometo con mi desarrollo personal, es que, claro, las personas cuando van viendo, bueno, ¿por qué estoy atrasado para dar esta prueba? Y bueno, alguien que tiene un nivel de desarrollo personal bueno, dice, chuta, en realidad no alcancé a salir antes nomás, pues si me quedé dormido.
¿ya? Y nunca me quedo dormido para las evaluaciones. Versus que alguien, por ejemplo, que siempre se queda dormido para las evaluaciones, va a decir, chuta, es que para mí esto es un problema constante y tengo, por lo tanto, que resolver o corregirlo. Entonces, bajo toda esta lógica, ¿ya? La idea está en que las personas también en el día a día también vayamos construyendo mejores modelos de nosotros mismos y transformándonos en mejores personas, ¿ya? Entonces, todas esas son funciones del sistema SELF. ¿Y por qué les comento esto? Porque en el próximo bloque vamos a empezar a hablar de lo que son las díadas, y en particular las diadas asociadas a las parejas, porque un ítem importante en los adultos y la adultez mayor es el ítem pareja. Matrimonio, no matrimonio, acuerdo de unión civil, soledad, llegada de hijo, no llegada de hijo, la cosa se pone interesante. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Tienen alguna duda, chiquillas, con la materia que hemos estado viendo hasta ahora? ¿No? Muchachos y muchachas, tengo las 9:17, me vuelvo a conectar a las 9:37 para continuar con el segundo bloque, ¿ok? Nos vemos luego. Que estén bien. Creo que alcanza. Al menos los Planetoid los hago de una. Lo que no sé si puedo hacer. No, en serio. Nicolás, tenía el micrófono prendido. Apaga el micrófono. Nico, tienes el micrófono prendido. Voy a verlo por teléfono para avisarle.
Estimados y estimadas, muy buenos días. Les doy la más cordial de la bienvenida nuevamente al segundo bloque de nuestra asignatura. Ya es viernes, ya viene el descanso, así que fuerza, estimados estudiantes. Para todos ha sido bien complejo y agotador también. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta antes de comenzar con el segundo bloque? Como les digo, si tienen problemas de conexión o de micrófono, pueden como conectarse en cualquier momento. Bueno, chiquillos, bueno, chiquillas, lo que voy a empezar a hacer ahora tiene que ver con ya empezar a bajar ya a lo que son como la relación entre las personas, en particularmente las díadas, madre-hijo, padre-hijo, parejas, ya, porque es parte de lo que tenemos que ver durante este semestre, ¿ya? Lo que nos propone el enfoque integrativo, que lo anterior, el esquema anterior que yo les había mostrado, que lo voy a volver a mostrar, ese esquema es para un solo ser humano, ¿ya? Por lo tanto, se asume desde esta postura que cuando interactúan dos personas, por lo tanto, interactúan dos mundos integrativos, ¿ya? Dos mundos integrados, ¿ya? Cada persona con su biología, con sus cogniciones, con sus afectos, con su inconsciente, y por lo tanto el self, ¿ya? Y esto es bien interesante porque el self, dentro de, allí dice campos de variación, y esto tiene que ver con que a veces personas que están muy cercas, su self puede estar más distanciados, ya como que internamente pueden estar como medio lejanos. Y una de las cosas que pasa en pareja cuando se empieza a percibir a la otra persona como más lejana afectivamente, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos del self diádico, ¿ya? Se refiere, por lo tanto, a que en la interacción con las personas pueden participar dos, tres o más, en este caso, personas, digamos. Y por lo tanto, nuestra forma de ser se puede articular con la forma de ser de las otras personas. Y esto es bien interesante, por lo tanto, chiquillos, porque acá vamos a empezar a estudiar en términos específicos la interacción entre las personas desde lo que se llama el enfoque interaccional. Vale decir, ustedes van a ir conociendo dentro de las miradas que existen en la psicología lo que es el enfoque interaccionista. Y como dice el nombre, es que el enfoque se centra en que todos los seres humanos surge a partir de la interacción con las personas. Todo surge allí. Y por lo tanto, como no tienen una visión centrada en una persona, sino que están centrados en las interacciones de las personas, proponen una nueva metodología y una nueva epistemología que hasta el día de hoy persiste, que tiene que ver con el constructivismo. Y por lo tanto, en toda esta línea y en esta lógica, lo que va a ir pasando con ¿cómo decirlo? Lo que va a ir pasando, por lo tanto, con las personas, ya no usa, por lo tanto, como método una causalidad lineal, como diría la física, como se propone en general en la mayoría de los enfoques psicológicos, ¿sí? Como que pasa una situación y hay una determinada reacción de las personas. El hecho está en que a ver cómo plantearlo. Lo que quiero como decirles en el fondo es que acá cuando empieza, por lo tanto, a no usar una causalidad lineal, empieza a ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Y esto qué quiere decir? Con que mientras en el método científico y en la ciencia tradicional hay una causa y un efecto, acá no la hay. Ya acá es todo circular, como que no hay ni un antes ni un después, como que siempre ha sido así. Ya es bien interesante este planteamiento, como les comento, porque lleva a cosas bien epistemológicas. Y cuando uno, por ejemplo, observa las relaciones de pareja, uno no sabe muchas veces quién inició la discusión, ¿sí? El otro se reaccionó, pero siempre hay antecedentes de la conducta. Entonces, siempre las discusiones de pareja se centran en que tú hiciste esto y la otra persona aludida se siente mal y le dice, es que tú haces esto. O le dice a la persona, yo no sabía que tú eras tan falso, o viceversa, no sabía que tú eras tan falsa, lo que sea. Pero en esa lógica, ver quién empezó y cuándo comenzó y cómo comenzó es muy complejo de definir,
porque desde esta perspectiva las interacciones humanas tienen una circularidad causal. Ya no hay una cosa lineal, sino que constantemente están en movimiento. Por lo tanto, no hay como un antes y un después, por decirlo así, ¿ya? Una causa y un efecto. Los estilos comunicacionales, qué es lo que la gente se dice, cómo se los dice. Hay parejas que se definen, por ejemplo, como que tienen humor negro, ¿ya? Y por lo tanto todo su bienestar, por ejemplo, como característica de la pareja, están como que ocupan ese sentido del humor. Ya, pero hay otros, por el contrario, que son más de conversar las cosas más tranquilamente, hay otros que no hablan mucho, como que de una u otra manera, en las relaciones de pareja, por ejemplo, porque esto se puede dar en relación papá e hijo también, ¿ya? Sí, por eso es una propuesta del enfoque y una propuesta muy, muy interesante, ¿ya? Pero lo estoy llevando acá al tema de pareja porque es lo que voy a seguir viendo después en las futuras clases, ¿ya? Eh, los patrones relacionales, esto, ¿para qué tiene que ver esto? Con cómo la gente habitualmente se relaciona. Hay familias que ustedes van a ver que discuten todos los días y ustedes van a querer ayudar, pero no va a tener lógica, porque la dinámica de ellos es discutir. O en otros casos, la dinámica de ellos puede ser muy, muy apagada o lo que sea, ¿ya? Pero muchas veces en algunas relaciones de pareja hay reglas, hay límites que gradualmente pueden ser como buenos reguladores, por decirlo así, la relación de pareja, o por el contrario, traer problemas. Vale decir, cuántas veces, por decirlo así, se está permitido llamar en el día. A veces hay parejas que hablan todo el día, pero a veces hay una que llama más que la otra. Y por lo tanto, a veces ese como límite que se tiene como que ir marcando, no tiene muchas veces que ver con la cantidad de veces, sino que tiene que ver con la forma en la cual se relacionan ellos, qué es lo que uno espera del otro, en fin. Entonces, en esta cosa, y lo que también se llama como potenciación interaccional, es que hay personas y relaciones de pareja que pueden sacar lo mejor de uno, como también lo peor de uno. Como que pueden sacar lados que uno no conocía, como lados muy tristes, así como también las mejores partes de cada uno de nosotros. Pero en esto es lo que pasa en general con la dinámica de pareja, como que es más complejo, no es tan solamente el tema del amor propiamente tal, ¿ya? Sino que es la experiencia con un otro que nos valida, que nos respeta, la que de una u otra manera va estimulando nuestro reaccionar. Por cierto que hay causas biológicas también, pues si es habitual que las personas tengamos como un tipo de patrón de personas con los cuales nos gusta como relacionarnos, ¿ya? Qué sé yo, determinados aromas, determinadas texturas de piel, qué sé yo. Entonces, en esa lógica, el self-diádico que se va construyendo, que se arma, se puede ser aplicado, por ejemplo, a las dinámicas de pareja. Entonces, un poco lo que yo les estaba comentando recién, causalidad circular, ¿qué tiene que ver con esto? Interacción causal mutua, ¿ya? No es que uno empezó primero y la otra empezó después o viceversa, no, sino que ellos están en un patrón circular de comunicación y de problemas que por lo tanto cuesta salir. Es como cuando la gente discute y pasa el tiempo y se puso en la buena. Y uno dice, oye, al final, ¿en qué quedó esa discusión? No, mejor no tocarlo porque es un tema re complicado, ok. Pero ¿qué es lo que hace esa familia? ¿Ustedes creen que aprendió o esa pareja aprendió a que es un tema delicado, que tienen que abordarlo con cuidado? No. Aprendió a no hablarlo, porque cuando se habla queda la tendala. Y eso, por lo tanto, empieza a formar como parte de la dinámica que puede tener esa pareja. ¿Sí? Por favor. Profe, hola, buen día. Rubén, bienvenido. Lo que pasa es que sí, con lo que está hablando como que me hace harto sentido como al modelo sistémico. Igual se recoge ahí varias Claro, cosas. es que el modelo sistémico se basa en el enfoque interaccional, pues amigo mío. Sí, Mm, buen aporte, sí, sí, muy bien. El enfoque sistémico que plantea que las personas forman parte de un sistema, ¿ya? Y les puedo describir con lujo y detalle cómo se llega a esa cosa. El tema está en que el enfoque interaccional sienta las bases para el enfoque sistémico. El enfoque sistémico utiliza gran parte de los axiomas de la comunicación que plantea, en este caso, el enfoque interaccional. Paul Watzlawick, por ejemplo, uno de ellos, uno de los principales referentes, digamos, junto con Gregory Bateson. La cosa, por ejemplo, chiquillos y chiquillas, un poco para lo que comenta Rubén, para hacer como la conexión histórico-teórica,
tiene que ver con lo siguiente, con que así como el psicoanálisis tenía su línea y seguía desarrollando sus propias investigaciones, y lo cognitivo-conductual agarraba fuerza por utilizar la metodología científica, hubo otros que empezaron a observar cómo es que la tecnología estaba avanzando en el ser humano y cómo la tecnología podía ser como un símil, como algo homologable al ser humano. Y lo que empezaron a ver es que tenía que ver con que los seres humanos ya éramos muy parecidos como a los computadores, por decirlo así. De una u otra manera, los computadores tenían circuitos, nosotros teníamos como un sistema nervioso. eh, ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Que eso, por lo tanto, empieza a dar pie a ver a las personas como una parte de un circuito, ¿sí? Es decir, este computador está conectado con otras cosas más, está conectado con la energía eléctrica, está conectado, qué sé yo, conmigo, porque tengo que ingresar los datos. Entonces empieza a aparecer toda una visión respecto de cómo es que las familias, por ejemplo, funcionan como un circuito porque están compuestas de partes y que, así como los circuitos están compuestos por partes. Y por lo tanto, una variación o algo que le pase a una parte del sistema va a impactar o va a irradiar al resto del sistema. Y todo ese impacto tiene que ver con lo que explica el enfoque interaccional respecto de qué es la comunicación humana, la verbal, lo no verbal, lo paraverbal, lo que va generando el comportamiento de las personas, sus rasgos de personalidad, sus características. Tienen toda una visión epistemológica, metodológica y paradigmática bien interesante, porque no lo ve monádicamente, no lo ve todo centrado dentro del ser humano, sino que ve al ser humano en relación, y esa relación se establece en base a la comunicación, y por lo tanto las personas podemos formar sistemas de la misma forma que un circuito lo hace, ¿ya? En esta lógica, de hecho, en algún momento, como vamos a ir viendo en mecanismos homeostáticos, por ejemplo, eh, la gente funciona igual que un refrigerador, en términos, no de que sea fría, por supuesto que hay familias muy frías, si lo que pasa tiene que ver con que el refrigerador tiene un determinado ambiente, y por eso se mantienen las cosas heladas, y un ambiente hermético. Cuando se abre la puerta del refrigerador y entra aire, el refrigerador tiene que empezar a trabajar más para empezar a tratar de recuperar la homeostasis que tenía, ¿ya? Y de ahí cuando se cierra la puerta, el refrigerador tiene que seguir trabajando durante un tiempo. Por eso ustedes van a escuchar, cuando ustedes abran la puerta, van a escuchar como que el motor se puede activar antes o después. La cosa es que hay familias, mi estimado Rubén, que funcionan así. Hay familias que funcionan así. Vale decir, con que a la familia siempre le van a llegar ciertas situaciones y la familia se tiene que reorganizar de nuevo. Y por lo tanto, por ejemplo, voy a hablar de un tema en pareja que se da mucho, que es el tema de la infidelidad, ¿ya? Y por lo tanto, la infidelidad le entrega nueva información a este sistema, es como que al refrigerador le llegó un alimento en caliente, ¿ya? Y el refrigerador tiene que hacer mucho esfuerzo para volver a recuperar su homeostasis. Y por lo tanto, llevado como a esta metáfora al tema de las parejas, ¿ya? La pareja tiene que tratar de recuperar su homeostasis porque se desajustó. Y como se desajustó, tiene que ver qué es lo que hace para seguir funcionando. Y por lo tanto, por eso se rompe el funcionamiento habitual que la familia tenía cuando hay episodios de infidelidad. Y ahí uno empieza a decir quién fue, si el papá era un fresco, o la mujer le dio mucho hilo, o la mujer dejó de buscar a este caballero cuando el caballero la buscaba para tener relaciones sexuales. La llegada de los hijos habrá marcado un antes y un después en la dinámica de pareja. Vaya a saber uno. El tema está en que como hay tantas causas, y por eso el tema de la causalidad circular, porque como está todo en movimiento, se asume que en las parejas las situaciones cuando ocurren así las desajustan y le hacen perder el equilibrio. Y por lo tanto tienen que empezar a destinar mucho esfuerzo, muchas conversaciones, como para poder recuperar el equilibrio que tenían. Sí, no sé si Rubén respondo un poco lo que estabas comentando, si quieres aportar algo más. Sí, o sea, no, es que igual a mí me tincaba, o sea, de lo poco que hemos ido recorriendo un poquito de la psicología, como el enfoque sistémico, por eso, por poner el acento en la A ver. interrelación más que dentro de la persona. Y Entonces, sí, no, dale, por eso dale, lo dale. saqué un poco, como Ahora, claro, hacer, continúa. no, como haciendo la analogía de la interrelación
relación como entre lo sistémico y lo que está hablando. Eso. Sí, es que lo que pasa es que el enfoque integrativo, como te digo, recoge la información de los paradigmas, ¿ya? Y aquellos que tienen harta evidencia. Y el paradigma sistémico, el abordaje familiar, tiene harta evidencia, ¿ya? O sea, es innegable el rol del funcionamiento familiar en el bienestar de las personas. Es innegable. No se puede cuestionar. No puedes cuestionarlo. Entonces, una familia que no funciona bien, y no funciona bien me refiero a que desde que, por ejemplo, hubo infidelidad, por ejemplo, y los papás, en vez de abordar el tema de la infidelidad, se están empezando a pelear a los hijos, y la mujer va a empezar a lavar el cerebro de los chiquillos diciéndole que el papá es un mal hombre, que sí, o en su defecto diciéndole, no, si el papá está bien, si está, no es así, la tía Rosita que lo llama no es ninguna polola de tu papá, es una amiga, lo que sea. Lo cierto está en que las dinámicas que existen, por ejemplo, en pareja, es diferente cuando hay hijos que cuando no hay hijos. Uno empieza a ver que, por ejemplo, desde la lógica del enfoque integrativo, uno debe recoger esto porque lo interaccional existe y está, y cuando hay infidelidades, las familias tienen muchas dificultades en manejarlas. Son temas muy complejos porque desajustan a la familia. Entonces, independiente si la familia se rompe y la mujer dice, ya sabes que nos tenemos que separar, el tema está en que esa familia empieza a cambiar de forma, y como empieza a cambiar de forma, hay que empezar a ver cuáles van a ser las nuevas funciones que va a desplegar cada miembro de esa familia. Y por lo tanto, más allá si va a haber un periodo de adaptación o no, lo cierto está en que la familia cambió de forma y por lo tanto tiene que tratar de tener algún grado de equilibrio o de funcionalidad parental o de crianza, o al menos ponerse de acuerdo en esas cosas. Pero lo que tú comentas es muy acertado. Y se recoge la información del enfoque interaccional porque cuenta con mucha evidencia, ¿sí? Mira, te diría esto, Rubén, cuando atiendas niños o atiendas niñas o adolescentes, siempre recuerda que vas a tener que explorar en algún momento la dinámica de pareja de los papás. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque puede que las cosas que le pasen al adolescente tengan mucho que ver también con la familia. Es el ambiente directo. Es el ambiente directo. Entonces, ¿será que a lo mejor el papá siempre lo reta? ¿Será que el papá no se pone en su lugar? ¿Será que la mamá está deprimidísima porque el papá le fue infiel? Y este cabrón lo único que quiere es que se separen, pero no sabe si se separan porque igual los quiere y cree que la cosa se puede arreglar. Pueden pasar todas esas cosas. Y por eso siempre es bueno tener miradas amplias, el enfoque integrativo lo propone. Y recogemos, desde nuestra perspectiva, todo esto de lo que es el enfoque interaccional. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Qué le parece, Rubén? Está buena la clase, ¿eh? O como al menos está agarrando fuerza. Sí, está bien. Vale. Miren, y en ese sentido, chiquillos, el tema de los divorcios no son menores. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Con que cuando se habla de divorcio, claro, cuando hubo un matrimonio, técnicamente hablando, ¿ya? Cuando se decía que en el fondo los divorcios se tienen que hacer legalmente porque hay que ver temas de aspectos legales. Pues. Nunca me he separado, entonces los conozco en detalle, pero sí de lo que manejo tiene que ver con establecer regímenes directos y regulares, que antes le llamaban régimen de visitas. Ya el tribunal tiene que empezar a ver cuánto va a ser la manutención que este papá va a tener que entregar a esta mamá. Fijar incluso quién va a pasar Navidad con quién y quién va a pasar Año Nuevo con quién. En fin, el tema del divorcio, claro, tiene estas cosas ya que no son menores. Sin embargo, no todas las personas, por supuesto, hoy día se casan. Así como también no es la única modalidad, porque está el acuerdo de unión civil también. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo esta lógica, el que las personas asuman un compromiso de estar emparejado con alguien de forma legal y social, tiene que ver con todo esto que ya sea el matrimonio o bien, en este caso, el acuerdo de unión civil. Y por lo tanto, la llegada de los hijos a las casas representan un desafío importante, ya sea porque los niños y las niñas son demandantes, como que son niños. Entonces,
la actividad física y digamos, la preparación física que tenga un papá o una mamá es muy relevante para este periodo de crianza. Ok, pero ¿qué pasa si los papás se separan, ya? O cuando, en este caso, ya los hijos están grandes y los papás deciden separarse, deciden divorciarse, ¿ya? La cosa está en lo siguiente, en que no todas las parejas y todos los papás se separan en buen pie, ¿ya? Porque son parejas, pues, y así como si ustedes han peleado con un amigo y decidieron nunca más hablarle, en las parejas puede pasar lo mismo. Y es diferente cuando uno decide no hablarle nunca más a alguien que fue mi pareja, por cómo hayan terminado las cosas, versus que a mí me gustaría no hablarle más, pero tengo hijos de por medio. Y es una situación más compleja. Por lo tanto, es muy esperable cuando hay divorcios, ya que muchas veces el rol de padres y de madres se vea dificultado por las historias de pareja que tuvieron. Y cómo es que esa historia de pareja va a teñir la interacción que tienen como papás. Y hay algunos que, perdón por el concepto poco académico, pero ya me referiré técnicamente hablando, pero cuando uno habla si alguien quedó despechado o despechada. Dicho de otra forma, cuando una de las personas todavía sigue amando al papá de los hijos o a la mamá de los hijos, si lo ama. Hay personas que tienen dinámica por ejemplo, relaciones de pareja muy destructivas, con mucha violencia intrafamiliar. Y digamos, por ejemplo, acá el enfoque interaccional, Rubén, o lo sistémico, habla de lo destructivo, porque de una u otra manera plantea que las personas de igual forma tienen derecho a rehacer sus vidas, pues, afectivamente. Lo que ocurre es que la dinámica a veces de pareja ha sido tan compleja y con tantos problemas que los problemas siguen persistiendo aun cuando ya no viven juntos. Y ya sea porque uno quedó despechado o despechada, y sobre todo a veces cuando hay algunos papás, algunas mamás que rehacen su vida de pareja pronto. Y nuestro cuerpo no le da lo mismo, o sea, es como que, no me importa. Mentira, muchas veces y a muchos papás o muchas mamás sí les importa cuando se separan y al año ya ven al papá feliz con otra persona, o al revés, pues la mamá feliz con otra persona. Empiezan a aparecer quejas de que, por ejemplo, desde que se enamoró de nuevo, ahora se preocupa menos del niño, o desde que se enamoró, se preocupa menos de la niña, lo que sea. Y como yo les explicaba en las clases anteriores, ya la psicología del desarrollo, el ciclo vital, nos describe una serie de situaciones que vamos a ir viviendo. Lo que pasa es que es diferente cuando uno va esclareciendo, va operacionalizando, va mirando con más detalle lo que se vive como adulto. Y probablemente ustedes ahora que estamos conversando, o que yo les estoy exponiendo esto, ustedes gradualmente van a empezar a mirar cómo son sus papás, o cómo anduvo la dinámica de parejas de ellos cuando estaban juntos, o si nunca han estado juntos, cómo es la dinámica que tienen ellos, ¿ya? Y ahí uno encuentra muchas respuestas, muchas historias, a muchas veces las cosas que le pasan a los adolescentes y a los jóvenes, ¿ya? Pero también, ciertamente ellos tienen que siempre velar por sus hijos y por sus hijas, independiente de la edad que tengan, ¿ya? O sea, hay un criterio legal que por supuesto exime de responsabilidad a los adultos en algún momento, pero lo cierto está en que los adultos tienen la responsabilidad para con sus hijos, tienen el derecho a volver a amar, pero también tienen el derecho y el deber, me atrevería a decir yo, a tener una relación lo más cívica posible o lo más protocolar posible, todo en bienestar de sus hijos. Pero lo que tiende a pasar es que se superponen o se mezclan el rol parental con el rol de cómo eran como pareja. Y eso tiene que ver con quién quedó más dolido o quién quedó más dolida. Entonces, una de las propuestas y más que propuestas, es una actitud que los adultos en algún momento tienen que tomar, al igual que cada uno de nosotros también, cuando hay determinadas desilusiones de parejas, ¿ya? Pero, ¿y hasta cuándo voy a decidir sufrir por esta persona? ¿Ya? Porque, ok, voy a inventar, hace 3 años, hace 5 años que no lo he superado, ok, pero ¿hasta cuándo? Porque la vida fluye, la vida tiene que seguir, digamos, vinculado que las personas puedan tener y encontrar, no sé si decir el amor, porque suena como muy,
muy poético, pero sí tienen el derecho a reiniciar sus vidas con otras con otras personas y ser amados, ser amadas. Si no quieren hacerlo, que no lo hagan, pero que sea una decisión, que sea una elección, que sea una actitud. No echándole la culpa al empedrado, porque trabajo mucho, porque en realidad no tengo tiempo. No, o sea, si la cosa me ha ido mal en el amor, ok, lo dejo un rato, pero asumo mi actitud y me hago responsable de lo que me ocurre. Entonces, en esta lógica, cuando las personas, por lo tanto, y es bien interesante como para ir redondeando, no sé si la clase de hoy día, ya, porque hemos visto hartos contenidos, es como un alfiler o como un gancho, como lo definen estos autores, que el pez cuando queda enganchado por la caña de pescar, el pescado va a tratar de luchar por salirse y en ese luchar se va a dañar. Lo que se insta acá, por lo tanto, tiene que ver con que las personas no luchen contra esto, sino que aprendan a manejar y a guiar lo mejor posible esta situación que les puede hacer mucho daño si no lo hacen con cuidado. Entonces, a veces hay personas que cronifican estas situaciones en tribunales. En mi experiencia, yo no sé cómo serán los otros colegas, pero yo he estado con casos 2 años y medio por temas de tribunales y he visto casos que después de 5 años vuelven desde tribunales para que lo pueda seguir ayudando o guiando. Entonces, bajo esta lógica, una de las cosas que uno comienza a ver, ¿ya? Tiene que ver, por lo tanto, con que estos conflictos se pueden agudizar, se pueden cronificar, y más de algunos de ustedes les puede haber pasado que para la titulación de cuarto medio o de la ceremonia de octavo básico, les dijeron en el colegio tienen derecho a 2 invitados, y ustedes no sabían si invitar a su mamá y su abuela, o a su mamá y su tío, o a su hermano y su mamá, o mamá y papá, pero están en mala, y lo pasan mal, lo pasan mal, no saben para qué lado tirar, cómo hacerlo, porque ninguno de ellos dos a veces cede el control de la situación y se superponen, por lo tanto, los conflictos de pareja o la historia entre ellos a el bienestar de un hijo o de una hija. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ir mirando, por lo tanto, en las futuras clases, tiene que ver con cómo, en este caso, integrando todo esto, es que la visión de los adultos no tan solo está vinculado al trabajo, sino que muy relativamente especial en las dinámicas de pareja, ya de cómo le ha ido con el amor. Por lo tanto, esta frase que aparece acá abajo, como la no resolución involucra no seguir con la propia vida, es que en este tipo de dinámicas alguien tiene que bajar, en este caso como el moño, alguien tiene que sacar la bandera blanca, ¿sí? Por supuesto, en temas de tribunales uno se da cuenta que hay papás o mamás que no dejan de pelear, pero allí el esclarecimiento tiene que ver con que muchas veces el pelear no tiene que ver a veces con el bienestar de su hijo, sino por un tema de pareja, ¿ya? Pero muchas veces algunos papás o algunas mamás no lo ven y por lo tanto uno se va encontrando con que hay algunos adultos, hay algunas mamás y algunos papás que tienen trastornos de la personalidad. Así de simple. Y por lo tanto el tratamiento no va vinculado netamente a que lo visibilicen, sino que sus características de personalidad. Y acá aparece el enfoque integrativo, que tiene mucha evidencia, como les comento, sobre todo en esta cosa de tribunales, y los tribunales tienen mucha evidencia también de que gran parte de los desacuerdos que no logran tenerse con los papás, además de, por supuesto, del motivo que produjo la separación, porque hay temas asociados a violencia intrafamiliar, por ejemplo, tienen que ver con que uno de los papás tiene un trastorno de la personalidad. Y por lo tanto, el conflicto puede cronificarse porque esa persona no sigue las instrucciones como la mayoría de la gente tendría que seguirlas. Ya puede ser una mamá o un papá muy electrónico, un papá o una mamá muy disocial, puede ser un papá o una mamá muy limítrofe en su funcionamiento. Entonces aparecen estas cosas que tienen que ver con trastornos de personalidad. Claro, el enfoque interaccional no habla de estos elementos de características de personalidad, porque niega que existan, pero es cosa que uno se dé vuelta por gendarmería o vea a los papás que tuvo esta muchacha Ámbar, que la asesinó el padrastro, y ahí uno dice, oye, ¿sabéis que sí? Pues parece que la psicopatología sí existe, parece que sí existen los trastornos de personalidad.
Entonces, del enfoque nosotros recogemos obviamente eso, y la idea está en que cuando uno maneje el conflicto entre los papás, uno esté mirando si es que existen, por lo tanto, trastornos de personalidad a la base o no. Y eso va a ayudar mucho en el pronóstico que ustedes van a hacer del caso. Acuérdense de mí, de Ricardito Bascuñán con estos planteamientos, si le gusta el enfoque sistémico o le gusta la clínica, o si son psicólogos laborales, le va a tocar ver empleados que están metidos en una batalla judicial con su ex. Así en todos lados se cuecen habas. Ya chiquillas, no sé qué les parece lo que hemos visto. La próxima semana vamos a continuar con esto y vamos a hablar con el tema de drogodependencias, porque el tema del consumo de drogas también aparece en la adultez y se puede mantener y se puede cronificar. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Lo voy a dejar así como anticipado, ¿ya? ¿Alguna duda, algún comentario, chiquillos, chiquillas? Yo encuentro que la clase estuvo espectacular. ¿Qué quieren que les diga? Así como de un nivel, pero altísimo, digno de los mejores congresos en el mundo. Oiga, profe, sabe que a mí es primera vez que me toca como con usted y quisiera preguntar como de la evaluación. No entendí muy bien cuándo se refirió a eso. No Eh, te preocupes, Rubén. eh, Mira, yo te lo explico con lujo y detalles. Así que pierde cuidado. Mira, si tienes lápiz y papel, tu vida va a ser más fácil y va a mejorar exponencialmente con lo que te voy a entregar. Mira, el día viernes 16 de octubre les voy a entregar la prueba en clases. Ya nosotros vamos a tener clases normales ese día. Y cuando termine la clase, yo les voy a mostrar la prueba, se la voy a explicar, ¿ya? Y van a tener una semana para enviármela. Vale decir, esa prueba me la tienen que entregar a más tardar el día 23 de octubre, ¿ya? Luego, si por ese motivo, Rubén, tú tienes algún tipo de problema en esa semana y no puedes enviarla antes, el día 23 es el día para rendir la prueba. Por lo tanto, ese día no vamos a ver materia, no tienen clases y los que no pudieron hacer la prueba antes la pueden hacer en el horario de clases, vale decir, el día 23 de octubre. ¿Me sigues? No sé si se entendió. sí, ahí la anduve anotando. Anótala. Entonces, el 16 de octubre les entrego la prueba y el 23 es el día para entregar, colocar o rendir la prueba. ¿Ya? En general, yo si he tenido muchachos que son los menos, pues la mayoría siempre tiende a hacerlo antes o lo empieza a enviar el fin de semana. Pero si hay algunos que por diferentes motivos no pueden, y algunos tienen que cuidar a sus hermanos, qué sé yo, sí he tenido estudiantes que se conectan, yo me conecto, les digo, chiquillos, yo voy a estar acá trabajando, cualquier duda me escriben, y nos mantenemos conectados y el estudiante o la estudiante rinde la prueba súper tranquilo porque el horario de clases que tenía como reservado para ocupar el computador, qué sé yo. ¿Me sigue, Rubén? Sí, profe, y lo otro, respecto como a las lecturas que uno pueda ir, hay que ir La, buscando pro- por la la cuenta propia, próxima ¿sí? semana, no, la próxima semana vamos a trabajar con un texto en clases, que yo se lo voy a enviar en un ratito más. ¿Ya? Y Ah, ya. vamos a trabajar con un apunte. Así que eso y algo que se me olvidó, algo, algo le iba a decir. Ah, que las pruebas se pueden hacer en grupo. No va a haber ningún problema, sobre todo considerando el contexto en el que estamos, así como también si la quieren hacer individual no hay ningún problema, pero la idea está en que la puedan hacer de forma grupal para que puedan intercambiar opiniones, porque si lo hacen solo y de forma individual, claro, desde el enfoque interaccional uno diría que el aprendizaje no es el mismo, es diferente cuando uno está en contacto con otras personas. Así que eso, pues, eso creo por ahora, chiquillos y Profe, chiquillas. Díganme. ¿esa sería la primera evaluación? ¿Cuál? ¿El texto? No, o sea, no, pues eso es como de las notas acumulativas. Po. La prueba, que es la que estaba preguntando Rubén al comienzo, po, que sería que yo se la entrego el día 16 de octubre y ustedes me la entregan el día 23. Esa sería la primera evaluación, que valdría 30%. ¿Me entendiste, Yamilet? Justo se le fue el micrófono y la conectividad.
Pero cualquier cosa, obviamente, si tienen dudas, me escriben al correo. Pero ese es el panorama, eso es lo que nos toca hacer en las futuras 2 semanas de clase. Y la próxima semana vamos a trabajar con un texto durante la clase. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya, chiquillas? Así que un gusto haberlos saludado, que tengan un bonito día viernes y ojalá que puedan tener un buen fin de semana y que no regresen sin desafortunadas novedades de acá a la próxima clase. Un abrazo y que estén muy bien, chiquillos y chiquillas. Chau, chau. Chao, profe, Bueno, profe, cuídese. chao. Chao, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe.